cruel, en medio de un mundo tan violento, en medio de un mundo tan irritante, el Señor te dice: yo tengo esta característica. Soy el único que puedo traer calma a tu corazón. Soy el único que te puedo traer la paz. Soy el único que puedo abrazar tu alma y amarte sinceramente. Me culpaba de la situación, porque si yo no hubiera ido, era una víspera de Reyes. Ajá. Y era el 5 de enero. Y si yo no hubiera ido a la óptica fuera de horario, no hubiera sucedido eso, supongo. Yo me sentí muy culpable. Yo tenía mucha culpa conmigo, porque decía, si yo no la hubiera dejado ir, si no le hubiera dado permiso, ella estaría hoy acá. Entonces tenía mucha carga, mucha culpa. Yo no me perdonaba. Bueno, uno de los episodios más importantes que nos tocó vivir con Germán y por supuesto a mí en particular, con nuestros hijos, es lo que tiene que ver con Daniel y el accidente que él tuvo. Fue un accidente bastante fuerte. Él se cayó de un tercer piso. A los 4 años yo estaba jugando acá en mi casa, en el tercer piso del edificio, y fui al lavadero de mi casa y tenía un pajarito en una jaula afuera de la ventana. Y yo agarré como esto para querer mojar al pajarito y me subí a la cornisa de la ventana y yo empecé a caminar y me caí en el patio de la casa de mi tía Claudia, que estaba abajo en el primer piso. Y lo que comenzó a atravesarte fue este sentimiento de la culpa, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Y por qué? ¿Qué ¿Culpa pasó? por qué? Porque uno piensa, y si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, hubiera podido evitar que él no cayera, muchas cosas surgen. Y vos te das cuenta que no podés abarcar todas las cosas, estar en todas, evitar que les pase algo, que se lastimen, que se enfermen, que se resfríen. Es difícil evitar eso, porque uno es limitado. Entonces ahí está donde uno entiende el cuidado del Señor, descansar en el cuidado del Señor.
Mi niñez fue bastante dura. Tuve la pérdida de mi papá y mi mamá me internó en una escuela de pupilo que está por Granadero Baigorria. Ahí pasé casi la totalidad de la primaria. Al haber estado internado ahí en la escuela hogar, fue un tiempo que me marcó mucho mi vida. Más me marcó en la parte política, la cual después, al ser adolescente y haber salido ya de ahí, al ser en la adolescencia me involucré en una lucha contra un gobierno en la década del 70. Y resulta por demás sintomático y coincidente que en operativos comandos precisos y contundentes ambos resultaron víctimas. Que eso me llevó a una detención por mis ideologías políticas, a estar detenido en la ESMA en el año 79, detenido y torturado. Eso, al poder salir de ahí, de esa locura, quedé estropeada mi mente, mi corazón, mi alma. Terminé con 15 años de tratamiento psiquiátrico, terminé en 4 loqueros. Eso me acarreó mi ideología política. Hola, ¿cómo está? Estamos una vez más aquí, realmente felices de traerle a usted otro capítulo de este libro, El Perdón. El programa anterior hablamos acerca de la culpa y hoy le quiero enlazar otro tema que está casi, diría yo, unido a este tema, que irían juntos. Y es la confesión. La confesión es un tema que quizás usted lo ha escuchado tantas veces. Confesar es declarar el error, la falta. Déjeme leerle un texto en la Biblia, quiero compartir con usted, interesante. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Textos de la Biblia tan importante que nos ayudan a esta reflexión de hoy. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mi pecado te declaré y entonces fui libre. Mi pecado te declaré. Cuando yo niego que tengo pecados y digo, dice la Biblia, lo hago a él mentiroso. Porque él dice, todos pecaron. Por causa de eso estamos separados de Dios. Por cuanto todos pecaron, están separados de Dios. Entonces, ya aquí hay algo una lucecita que me pone en alerta. Por lo menos me hace pensar. ¿No le parece? ¿No le parece a usted que podemos reflexionar juntos? ¿Habría alguna posibilidad de que pueda razonar conmigo y pensar? Y la verdad que tan perfectito yo no soy.
porque la verdad que para llegar, dice la Biblia, que no hay ni siquiera uno bueno. Lo que existen son los justos. Los justos son aquellos que han sido perdonados de sus pecados. Entonces, dice la Biblia, vienen a ser justificados delante de Dios. Ahora yo quiero decir, me puedo parar, no lo hago ahora, sino el señor director lo voy a complicar, pero ahora yo puedo decir, soy libre de todo pecado, soy libre de la culpa porque he aceptado a Jesús por la fe en mi corazón y he confesado con mi boca que he pecado. Y en el año 82 tuve que sacar la libreta de embarque con la idea de poder salir del país. No fue así, me sumergí casi 20 años en los barcos. En esa vida conociendo todo lo que es el sur, el tema de la pesca, todo. Bueno, otra vida también de encierro, de sufrimiento, de dolor, de soledad. En ese tiempo, en el año 84, conocí a quien es hoy mi esposa, Delia. Ya tenemos 33 años de estar juntos. Bueno, tratando en lo posible de formar una familia con el trastorno mental que yo tenía. Y siempre tuve a mi compañera, a mi esposa, al lado mío, a la cual hice sufrir mucho. Tantas veces que la dejaba sola en casa y yo salía dentro de mi locura a drogarme, a hacer cosas que me arrastraba la vida que tuve, que me formé. Y ella siempre ahí firme, esperándome, buscándome por las villas cuando no llegaba, los días que no aparecía, en el hospital, en las cárceles, en las comisarías. Es interesante porque a mí me gusta decir, vamos a ponerle nombre y apellido a ese pecado. Robé, maté, mentí, defraudé, me quedé con lo que no era mío, falté, y podemos hacer una larga lista. Yo puedo detectar, esto no está bien, esto es pecado, ofende a Dios. Y me trae, de cierto, me trae problemas. Entonces, la confesión dice, mientras me callé, ¿vos sabés que hay personas que tienen problemas en sus huesos? Dice, se envejecieron mis huesos. ¿Usted quiere estar joven? ¿Quiere estar bien? Confiese sus pecados. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y a veces estamos pero mal con nuestros huesos y seguimos en la nuestra, firmes allí. Yo soy bueno, yo no le hice mal a nadie. Yo no tengo pecado, no tengo nada que confesar. ¿Está todo bien? Y usted quizás acarrea por tiempo y tiempo esas cosas que están ocultas, que solo usted las sabe, que están ahí y están por tiempo y tiempo y tiempo. Y usted empieza a tener trastornos en su vida, en su psiquis. ¿Cuántas personas tienen problemas serios, psicológicos, psiquiátricos, por no confesar su pecado? Pero hoy está la oportunidad abierta. Este programa, mire, lo he experimentado más de una vez en mi vida.
En el momento que lo confieso, soy libre. Por aquellos tiempos mi esposa comienza a ir a una iglesia evangélica con mi hija Carla, que tenía 9 años, y empezaron a pedir a Dios por mi vida, para que Dios me libre de esa locura que yo estaba sumergido, de droga, de alcohol, de demencia. Y ella siempre esperándome, vi el cambio profundo que hubo de parte de Dios en ella. Pero al llegar yo a mi casa de madrugada encontraba solamente en la mesa una Biblia. Y una noche, una madrugada, abro la Biblia y estaban todas las puertas cerradas, se corre una hoja, me asombré, digo, ¿qué pasa acá? Traigo la Biblia y estaba abierta en el Salmo 51. Y la primera vez que leía la Biblia y vi ese Salmo 51 y me puse a llorar, porque hablaba de que mi madre me había concebido en pecado, que había un Dios que conocía mis rebeliones, mis maldades, que yo estaba sumergido en todo eso y eso me marcó. Y un día voy al centro de convenciones de esta iglesia cristiana que va mi señora, que iba en ese momento. Un día jueves, 25 de agosto de 1994, entré desesperado. Yo tenía por costumbre a la mañana de cargar el revólver, dejar una sola bala y gatillarme la cabeza. Estaba ya en esa situación, en ese extremo. Y quería salir, quería vivir, quería hacer feliz a mi esposa, a mi hija. Le quería dar por lo menos un tiempo, un día, un mes, lo que fuere de felicidad. Y tomé esa decisión de ir a buscar a Dios ahí en la iglesia evangélica donde iba mi señora. Y ahí tuve un encuentro con Dios. Y cuando tuve ese encuentro con Dios, me sacó todo, la adicción me la sacó. El alcohol habré tardado 1 mes y medio, el cigarrillo 1 mes. Y puedo decir que tomé la buena decisión de conocer a Cristo, que Él salvó mi vida. Cuando nosotros nos encontramos con la verdad del Evangelio, nos encontramos con la obra de Cristo en la cruz, que Él murió por nuestros pecados, eso ilumina, es como una luz que se prende y se comienzan a ver las cosas que están mal en nuestra vida, ¿no? Sí, así es. Y bueno, ¿y qué hago con eso? La luz se prendió, el Evangelio se acercó a mi vida, se prendió, ¿y qué hago? Cuando las cosas que se manifiestan a partir de esa luz que se prendió, que están mal en mi vida, ¿qué hago? Hay dos personajes en la Biblia que son interesantes que lo charlemos un poquito, ¿no? Uno es Pedro. Ajá. Y el otro es Judas, ¿no? Claro, que ante una misma situación tuvieron actitudes completamente opuestas, ¿no es cierto? Claro. Y que justamente los dos se enfrentaron a Jesús, como estamos explicando, claro, ¿no? Jesucristo es el que cobró la salvación para todos nosotros, sí. Para ellos dos. Pedro se animó a ir a Jesús y se arrepintió de haber negado a Jesús, de haber pecado, se arrepintió, se acercó a Jesús y confesó a Jesús su pecado
y recibió de Jesús el perdón y la restauración. Sí, ¿no? sí, sin duda. En cambio Judas... En cambio Judas... Es tremendo lo que sí, hizo Judas, claro. pero es lo que muchas veces hacemos. Claro. Muchas veces hacemos. No, preferimos morir antes de confesar. Claro. O podemos morir de tantas maneras, ¿no? Quizás algunos puedan estar atravesando esta crisis, Sí. que dice, si yo hablo de esto, se me viene El mundo encima, claro. Sí. No, yo esto Prefiero no, morir. Prefiero morir. Claro. Y si está pensando eso, libérese. Es real, es un sentimiento real Está que pasa ahí. por la mente del Está ser ahí, humano. claro, Sí. pasa. Y Judas, lamentablemente, él se quedó ahí, no confesó, no se acercó a Jesús y no se animó a acceder a la salida que estaba ahí. Claro, y le muchas ofrecía el Señor. claro, yo a eso le llamo argumentos. Claro, argumentos. Argumentos, porque de pronto vas a ver que aquella persona que no está dispuesta a confesar delante de Dios sus culpas, hace claro, argumentos, claro, levanta argumentos. Sí. Y viste que hay otro texto que dice, cuando viene el Señor, dice que Él derriba todo argumento que se levanta, la altivez, claro. habla de altivez, Claro, ¿no? sí. Y argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque ahí es cuando yo no tengo el conocimiento de que el Señor puede librarme de eso. Claro. La confesión es un acto de humildad también. Claro, Claro. sin duda, Claro. sin duda. Pero que después viene la exaltación. O sea, tremendo. animarse a cruzar el umbral de la confesión Sí. es maravilloso, ¿no? Sí. Parece que como que no, que confesar mi pecado, confesar mi maldad, confesar mi error va a traer a mi vida destrucción, y es todo lo contrario. Claro. Va a redundar en liberación, va a Sí. redundar en salvación, Sí. una nueva oportunidad, ¿no es Una cierto? nueva oportunidad. Y dale. muchas personas que han llegado en un punto en su vida de que se han equivocado mucho, Sí. han cometido errores, no están dispuestos a comenzar de nuevo. Claro. Porque Desandar lo andado, desandar lo ¿no? andado. Es tremendo. No No, están y dispuestos. tiene que ver con la altivez que estábamos hablando, Claro, ¿no? claro. Yo mantengo, hoy en día se escucha mucho esto, yo no me arrepiento nada de lo que hice. Es cierto. Si tuviera es que, cierto. viste, que te pregunta, bueno, ¿te arrepentirías de algo? No me arrepiento de nada. Pobre de esas personas que dicen, no me arrepiento de nada. Claro. Porque el ser humano que no es capaz de reconocer su necesidad, de reconocer su maldad, de reconocer su pecado, de arrepentirse de sus errores, se está perdiendo la oportunidad. Y hay un punto que realmente es el eje de este programa, en base al libro El Perdón, que he escrito hace un tiempo, y que tiene que ver que al no confesar no recibo el perdón Claro, de Dios. Claro, Ese es el tema. claro. Hablando del perdón, y al no recibir ese perdón de Dios, es imposible que yo pueda, casi imposible, diría totalmente imposible, ni Es casi, imposible, claro. ni siquiera el casi, es imposible que yo pueda perdonar a otros Claro. Sinceramente, perdonar Claro. y No conocí el perdón. de cuando no Dios. conocí el Claro, perdón, porque el punto es que cuando yo recibo el perdón de Dios, puedo liberar ese perdón hacia otros. claro. Y luego, como hemos estado viendo, el otro paso es que yo permito al Señor que Él sane mis heridas. O sea que, fíjense qué importante es la confesión. Porque yo confieso mis pecados, recibo el perdón, puedo perdonar y puedo sanar las heridas. Me alejé de Dios después de haberle conocido
y fue sin duda una de las peores decisiones que tomé en mi vida. A partir de un problema que tuve con una de mis hijas, un problema familiar muy fuerte, muy duro, que rompió mi corazón. Fui perdiendo la fe, fui aflojando, me fui debilitando, me sobrepasó la circunstancia, la situación. Fue tan grande el dolor que no lo pude soportar. Y eso me llevó a volver a lugares donde no tenía que haber vuelto, a visitar gente que ya había dejado de visitar. Y estando en esa situación, digo, ¿qué estoy haciendo acá? Y un día tomé la decisión de volver de vuelta a la iglesia, volver de vuelta a los pies de Jesús. A partir de esto, de mi volver de vuelta a los pies de Jesús, me sobreviene una enfermedad mortal, se desata una úlcera en mi estómago. Esa úlcera se transforma en un cáncer. Un día lunes llevo una biopsia, yo un día miércoles tenía que salir a navegar, llevo una biopsia y bueno, ahí me detectan que tengo cáncer en el estómago y que el jueves ya, a los poquitos días, ya me tenían que sacar todo el estómago. De esas operaciones estuve 3 veces muerto. Dios me resucitó, casi 20 días inconsciente en terapia intensiva. Fue una sucesión de lucha, de ir y venir. En todo momento hay mi señora, la familia, orando por mi vida, esperando el milagro de Dios, que se produjo cuando en un momento, en la última, no me podían operar más porque si me operaban me moría. Y en la última operación que yo me descompenso, me agarró toda una hemorragia interna y ahí tuve un proceso, una vivencia espiritual con Dios tremenda, que me estaba por dejar el cuerpo, se me estaba desprendiendo el alma y estaba feliz, estaba en paz, estaba tranquilo, me sentía bien. Pude ver su gran amor, su misericordia, ese milagro sobrenatural que hizo en mí. Y ese fue el gran milagro que hizo Dios conmigo. Hoy en día tengo 42 kilos menos, no estoy bajo ningún tratamiento, no tomo ningún remedio. Puedo almorzar, cenar, cualquier comida, Dios me ha permitido comer de todo. Y le doy gracias a Dios por este milagro sobrenatural que ha hecho en mi vida. Mirando un poco mi vida, lo que fue mi vida, me arrepiento muchísimo de todo lo que hice. Y sí que me arrepiento. Hoy le doy gracias a Dios por la nueva vida que me dio, por la familia, por los nietos, por la salvación, por la sanidad que me dio en mi vida, por haberse glorificado en mí después de esta enfermedad de muerte, y tengo una vida nueva con el Señor. Quiero decirle que
La Biblia nos enseña que el corazón del hombre es perverso. ¡Wow! Te va a decir, pastora, ¿qué está diciendo? Pero es lo que dice Dios. El corazón del hombre es perverso. El corazón del hombre maquina siempre el mal. Porque está esa semilla en su ser. Desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, que le dieron la espalda a Dios. Por eso el Señor mismo preparó la salida para nosotros desde los comienzos. Y esa salida se llama Jesucristo el Señor. Si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de esa maldad que está naturalmente en mi corazón. Hay textos que hablan que los hombres hacían de continuo el mal porque se habían apartado de Dios. Y a veces, yo no sé si a usted le pasa, pero quizás hoy se pueda sentir de esa manera. Y el mismo apóstol San Pablo decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El bien que quiero hacer, no, termino haciéndome equivocando, termino haciendo mal. Y hay una ley en mis miembros. Está hablando de ese hombre natural, ese hombre que esa lucha que tiene todo ser humano. Por eso es tan importante que nosotros recibamos a Jesús por la fe en nuestro corazón. Confesemos nuestra necesidad a Él. Hay personas que dicen, no, yo no voy a confesar, yo no le voy a hablar a nadie de mi problema. Usted necesita ayuda, usted necesita ir y ser ayudado para que le guíen en esta oración. Estoy ahora mismo a usted guiándole a esta oración, a este clamor. Confiese su pecado delante de Dios, acepte a Jesús por la fe en su corazón y sea usted libre, 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 como Cristo lo ha hecho libre. Ahora mismo, dígale, Señor, Dios, si existe, algunos lo llaman de tantas maneras, pero dígale con sus palabras, diga, Dios, no sé, pero yo quiero hablar con vos, quiero contarte que estoy viviendo este problema, que tengo esto, que tengo esta situación en mi vida, que tengo estas tentaciones, que tengo, Señor, perdona mis pecados, perdona mis pecados, recibo ese auxilio que tú me das. Recibo a Jesucristo por la fe en mi corazón, lo recibo, Señor. Creo que Él murió en la cruz por mí, para librarme. Lo creo y lo recibo. Y eres libre y eres salvo y eres libre, libre, libre de la culpa. Eres libre de esos pecados y Dios va a ir enderezando tu vida. Y hay vidas que parecen un rompecabezas, mire. Pero Dios va poniendo cada piecita en su lugar. Tenga usted paciencia, porque una vez que usted ha aceptado a Jesús, comienza esa gran victoria en su vida. Y usted va a ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Cada día Dios va a ir colocando esas piecitas en su lugar y de pronto usted va a tener ahí el panorama perfecto de su vida. Ahora Dios, en su infinita misericordia, lo ha hecho usted perfecto. Oh, qué gozo me daría saber de usted, qué alegría, qué tremenda alegría. Me gustaría saber cómo le fue luego que ha hecho esta oración. Lo felicito si así fue. Comienza esta vida de victoria, esta vida de triunfo. Hoy es su gran día. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Y nos vemos en el próximo capítulo de mi vida.